Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. La diestra de Dios es poderosa. En la diestra de Dios está el poder, la valentía y las delicias del Señor. Esa diestra está con nosotros y esa diestra está contigo. Y yo en este momento tomo esa diestra, ese báculo que está en su mano, ese cetro de justicia, para que Dios decrete bendición sobre tu vida y te bendiga con toda bendición. Que Dios entre a tu vida hoy y que sea el día de Dios en tu vida, que sea tiempo de refrigerio de la presencia. Ese es el deseo de Dios y el nuestro. Dios tiene un mensaje para tu edificación y yo te invito a que tú lo escuches con atención. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el Salmo 119 los versos desde el 29 hasta el 36. Y dice así la palabra de Dios: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dice el 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Que Dios nos bendiga, como lo hace siempre a través de la palabra. Lo que Dios nos va a exponer a nosotros en este día es algo que nos ha enseñado en otras ocasiones. Nos va a hablar de principios básicos que rigen el propósito de Dios con nosotros. Ustedes saben que a Dios hay que creerle, hay que conocerle y hay que entenderle. Son tres cosas que son muy importantes en nuestra relación con el Señor. Dios nos ha ilustrado y yo lo veo así. Yo veo que en el atrio a Dios se le cree, en el santo se le conoce y en el santísimo se le entiende. Las tres cosas, el creer a Dios, el conocer a Dios y el entender a Dios, las tres cosas se realizan con el corazón. Es muy importante. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Con qué se cree? Con el corazón. Muy bien. Lo segundo, el conocerle. En el nuevo pacto Dios dice: todos me conocerán desde el mayor hasta el menor, porque pondré un corazón nuevo dentro de vosotros y derramaré mi temor en vuestros corazones. Con el corazón nuevo es que se conoce al Señor. Así que a Dios se le conoce con el corazón. Y el entendimiento lo dice la palabra: ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Así que tanto el creer como el conocer como el entender,
las tres cosas proceden del corazón. Si no hay corazón, es imposible creerle a Dios. Es imposible conocer a Dios y peor todavía, entender a Dios. Yo entiendo que en estas tres cosas hay un proceso. Entonces, yo quiero que usted mire algo acá. Un énfasis que hay acá, en este pasaje, para seguir ilustrando de esa manera. Miren, dice aquí, el 29, aparta de mí el camino de la mentira. En otras palabras, yo no puedo andar en el camino de la verdad si yo ando en mentira. Jamás. No se puede andar, no se puede servir a dos señores, ni se puede andar por dos caminos a la vez. Usted anda por este camino, así. No se puede, se le van a romper las piernas. Usted tiene que elegir. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Así dijo Josué al final en Canaán cuando entregó su ministerio. Yo no sé si ustedes quieren servir a los dioses de estos pueblos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Entonces hay que decidirse. Y el salmista en su oración le dice a Dios: apártame del camino de la mentira, porque ya yo decidí por la verdad. Apártame del camino del yo, de la carne, del vicio, de todo lo que es contrario a tu naturaleza divina, porque yo quiero andar por tus caminos. Y dice: y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de tu verdad. Noten ustedes que la verdad tiene un camino. ¿Qué pasa? ¿La verdad tiene qué? La verdad tiene un camino. Fíjense aquí, escogí el camino de la verdad. Subrayen eso, escogí el camino de la verdad. Así que la verdad tiene un camino. He puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Diga, los mandamientos tienen un camino. Ya vieron que la verdad tiene un camino, que los mandamientos tienen un camino. Y dice aquí, el 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Así que la verdad tiene un camino, los mandamientos tienen un camino y los estatutos tienen un camino. Yo concluyo que todo lo de Dios tiene un camino. ¿Qué significa camino? La palabra camino en la Biblia significa, pues, una senda, significa conducta, significa propósito de Dios. Cuando la Biblia habla del camino cristiano, habla de una carrera, habla de una ruta, que espiritualmente significa conducta de Dios. En otras palabras, se lo voy a poner como propósito. O sea, todo camino desemboca en un lugar, ¿o no? No es una cosa que un camino no tenga fin. Todo camino de Dios te lleva a un propósito. Diga, todo camino de Dios te lleva a un propósito. Si la verdad tiene un camino, significa que la verdad tiene un propósito y desemboca en un propósito. Si la ley es un camino, desemboca en un propósito. Todo camino de Dios desemboca, te lleva a algo. Si hay un camino de Nueva York a Florida, ¿dónde te lleva? A Florida el camino. Siempre hay un final en el camino, donde te va a llevar. Hermanos, el que cree a Dios le agrada. Le agrada. El que conoce a Dios se le facilita el caminar. Pero el que entiende a Dios llega a su mismo corazón. No nos conformemos con creer solamente. No nos conformemos con entrar solamente. Porque el camino lleva hacia Dios. Como hablamos de la saeta, que toda saeta dispara hacia Dios. Todo camino lleva hacia algo. Si no entendemos eso, vamos a andar entorpecidos en el camino, sin entender. Y si no entendemos, vamos a estar actuando nada más, participando. Pero Dios quiere que entendamos. No podemos seguir a Dios a ciegas. No podemos ser como aquella multitud en el libro de los Hechos, en Éfeso, que vocearon por 2 horas, viva Diana de los Efesios. Y dice que después dijeron, no sabían ni por qué se habían congregado.
Voceaban por 2 horas, ya no tenían garganta de tanto vocear. ¡Viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Y no sabían por qué se habían reunido. Y los más tristes son cristianos que hacen muchas cosas para Dios y no entienden nada. ¿Cómo tuvo el culto? Nos gozamos en el Señor. ¿Y de qué se predicó? Nos gozamos en el Señor. Pero usted entendió el mensaje, nos gozamos en el Señor. Cuando yo voy a los lugares me saludan, pastor, estuvo muy lindo, no, me gocé en el Señor. Ese lenguaje me resulta un poco superficial. Me gocé en el Señor. Pero cuando tú preguntas, ¿y por qué se gozó en el Señor? ¿Qué pasó? No sé decir. ¿De qué habló? Estuvo muy bueno. ¿Pero qué dijo? Deleitoso, fue glorioso, poderoso había. ¿Pero qué pasó? Es muy importante conocer los caminos de Dios. El camino de la verdad, el camino de la ley, el camino del propósito, el camino de la fe, el camino de la salvación. Entonces, esta oración del salmista es poderosa. Apártame del camino mío, de mi mentira, de mi realidad, de mi condición. ¿Por qué? Porque el camino mío entorpece el tuyo. Me entorpece a mí para andar en el tuyo. Estoy cansado de mis caminos, muéstrame los tuyos, decía el salmista. Estoy cansado, estoy hastiado de mis caminos. Estoy en la tómbola como el roedor, dando la vuelta constantemente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ya cuando voy a orar por los alimentos digo, Señor, lo mismo que te dije ayer. Y al otro día, Señor, lo mismo que te dije ayer. Y me voy a acostar, gracias Señor por este día, en el nombre de Jesús, amén. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo no nos vamos a cansar de Dios y de los caminos? Si estamos parados en la tómbola, dando vuelta en el mismo lugar, preocupados porque no tengo trabajo, que no tengo residencia, que tengo el problema aquí, que tengo el problema allá, que que en la iglesia no me saludaron, que no me ponen, que no. Deja ya esas cosas. Comienza a crecer, hay que pasar del atro al santo. Hay que creerle a Dios, hay que conocer a Dios, hay que entender a Dios. Hay que llegar al telos, al fin. Si usted es sabio, usted dice, yo voy a apuntar esa revelación. Todo lo de Dios es un camino y me conduce a un propósito. Ahora vamos a estudiar un poquito. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. A ver, algunos ejemplos. Venga conmigo. Estudie conmigo algo. Primera de Pedro 1:9. Aquí Pedro está hablando de la salvación. Dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está hablando de la salvación. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, miren qué lindo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Fíjense que la salvación produce gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjense lo lindo de la fe y la salvación, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire que la salvación produce gran gozo, pero termina diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay que obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la salvación es por la fe. La fe es la entrada a la salvación. Y el camino de la salvación tiene un objetivo, un propósito. La fe te lleva a la salvación. El propósito
El propósito de la fe es la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿Saben lo que significa la palabra fin? Ahí la palabra telos. ¿La palabra qué? Telos. ¿Recuerdan ustedes que hemos estudiado muchas veces la palabra telos? La palabra telos significa al punto al que se apunta como límite, a lo que usted le apunta que usted quiere alcanzar. Por eso se traduce en la Biblia, la palabra telos se traduce propósito, cumplimiento, resultado, porque es el punto a donde usted apunta. Imagínense ¿saben qué? Escúcheme. La palabra camino en hebreo, ahora me acordé por el Espíritu, la palabra camino en hebreo es la palabra derek, que viene de una palabra que es darak, que significa tensar un arco. La palabra camino significa tensar un arco. Otra vez el arco, que tira la saeta hacia un lugar. Así que la palabra camino viene de una palabra que significa entesar el arco. Entesarlo para disparar hacia el objetivo. ¿Lo capta? Amén. Ahora, otro ejemplo. Busquemos ahora en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, del 3 al 5. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya están, versículo 4. Ni presten atención, estoy leyendo Primera de Timoteo 1:4. Si no lo tienen, escuchen. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues, ahí viene la explicación, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Atención, escúchenme. Aquí Pablo está hablando que en la iglesia había tremendas controversias acerca de la ley y estaban enseñando diversas doctrinas y la iglesia estaba dividida. Ya los apóstoles habían acordado en el capítulo 15 del libro de los Hechos no poner cargas a los gentiles con respecto a la ley de Moisés. Y eso lo estudiamos el martes por casualidad. Entonces ya la iglesia había determinado eso, ya la iglesia lo había decidido, pero algunos seguían otra vez, como pasa hoy. Hay un montón de gente hoy en tonterías, que sea el nombre de Dios Jehová, que se esté equivocado, que yo me voy de la iglesia porque está equivocado el nombre y no saben ni lo que dicen ni lo que entienden. Usted se va a ir de la iglesia de que porque el nombre de Jehová no se traduce así. Eso son tonterías, hermano. Y ahora buscando, como dicen en Puerto Rico, la quinta pata al gato. Y discutiendo por esto y discutiendo por aquello. Y eso es el espíritu sectario, que se vale de un detalle y divide la iglesia por un bendito detalle. Y generalmente cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo que tiene importancia no le dan importancia, y a los ridículos que no tienen importancia, ahí dan vuelta en la tómbola como el roedor, dando vuelta en el mismo lugar. Y Pablo entonces, como maestro de Dios, maestro de la palabra, está dando la normativa, porque para eso son los apóstoles, para dar la normativa, decir ese es el camino. La iglesia entendida sigue a sus pastores, sigue a aquellos maestros que Dios les dio y no anda por ahí escuchando voces. Amén. Amén. ¿Por qué se confunde la iglesia? Porque siempre están escuchando los palabreros que están con tonterías, siempre inventando un detalle insignificante para desviar a la gente. Mira esto, mira aquello, un detalle, una tontera. Entonces, Pablo aquí era su deber como apóstol, como nosotros hoy tenemos que corregir el mal. Hay gente que no le gusta y se resisten. No, si te sientes aludido, arrepiéntete. Pero la palabra es para corrección. Por eso estamos sentados aquí, o estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos aquí depurando, porque andamos en un camino de mentira y queremos andar en el camino de la verdad. Todos nosotros. Amén.
Yo tengo 40 años. Yo tengo 40 años saliendo de mis caminos para poder entrar en los de Dios. Así que háblame. Yo sí quiero escuchar lo de Dios. Yo sí me quiero corregir. Yo quiero crecer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a desembocar en algo, en el fin de un camino. Miren acá. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. No podemos estar enseñando muchas cosas, tenemos que estar enseñando una sola cosa. Cristo, hay una sola fe, una sola verdad, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo Señor Jesucristo, una sola salvación, una sola esperanza. El mandamiento grande de la ley es: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y el que no es uno con Dios ni uno con la iglesia está fuera del camino. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro trabajo es meter en el camino de Dios a la gente con la palabra, que es el instrumento de Dios. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Se sobreentiende que toda enseñanza te lleve a la edificación, no a la división, no al error, no a la desorientación, sino a la edificación. Todo lo de Dios edifica. Dice aquí que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Escúchame. Pues, ahí está la explicación, ahí quería llegar. Pues el propósito, la palabra propósito ahí en griego es telos, la misma palabra. El fin, solamente aquí, allí lo traduce fin, aquí lo traduce telos, es la misma palabra. O sea, el objetivo de este camino, el camino de la edificación, pues el propósito de este mandamiento. Ahora miren, quieren saber el propósito. Cada mandamiento tiene un propósito. Cada mandamiento tiene que desembocar en algo. El mandamiento de Pablo aquí, de que se enseñe una sola cosa, que no estemos dando vuelta en doctrinas y en fábulas y en estas cosas del judaísmo. Puede ser cualquier otra cosa. Aquí el contexto es el judaísmo, pero puede ser cualquier otra cosa que aparte de la iglesia de la fe y que no edifique. Dice aquí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Qué tremendas 3 palabras. Qué tremendas 3 palabras. ¿Cuál es el fin de este mandamiento que Pablo está dando en este momento? El amor nacido de un corazón limpio. El amor a la iglesia, el amor a los hermanos, el amor a la fe, el amor a la doctrina de Dios, el amor a cuidar a aquellos que Dios nos dio a cuidar. La fe de los santos, la fe que una vez fue dada a los santos. Así que esa fe, dice que el propósito del mandamiento es el amor. El mandamiento te tiene que llevar al amor, ¿o no? ¿O no? ¿Qué dice Jesús? Que la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el fin del mandamiento? El amor. El amor. Y si Dios te da un mandamiento, es por amor. Ahora, ¿amamos el mandamiento? No lo amamos porque no entendemos a dónde nos lleva. Y por eso nos resistimos al mandamiento. Porque no, como los niños no entendemos a dónde nos lleva. Cuando usted le dice a un niño que coma, que coma, que coma. No, yo no quiero comer. Coma, no quiere comer. Coma, no quiere comer. No me imponga, no quiero comer. ¿Por qué usted? Porque tú siempre estás sermoneándome con comida. Yo no quiero comer. Porque el padre está insistiendo que coma. Es el amor. Si no come se va a enfermar. Y si come hamburgues y papas fritas y cosas que no debe comer, pues sabe dónde va. Pero usted está insistiendo: hijo, esto no te alimento, come aquello. No, mami, ya me tiene hasta aquí, déjame quieto, yo como lo que quiero, así que me gusta. No pasa espiritualmente. Cuando somos niños nos resistimos al mandamiento, pero el mandamiento es amor. Porque el mandamiento te lleva a la edificación, a la corrección. El mandamiento te hace avanzar en el camino, te lleva ya al final, a donde Dios te quiere llevar. Ninguna disciplina es causa de gozo, pero al final te lleva a donde Dios te quiere llevar.
No nos resistamos a Dios, no resistamos el mandamiento. El salmista decía: enséñame el camino de tus mandamientos. Pues el propósito, el fin del mandamiento es el amor, no fingido. Yo estaba hablando con un hermano esta semana que me estaba haciendo muchas preguntas bíblicas porque viene de un trasfondo que yo conozco, y él me está hablando y me hace algunas preguntas acerca de los alimentos, acerca del sábado. Y entonces yo comencé a hablar desde el punto de vista, qué lindo es entender los caminos, porque yo estaba allí guardando sábados por 17 años y yo no entendía, y comiendo privándome de un montón de alimentos y no entendía por qué. Pues porque hay que guardarlo, porque si no te guardas te daña tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo que te llevó el diablo. Ahora que yo salgo, puedo estudiar sin tener que estar en contra de nada. Sé que la ley fue dada por Dios. No fue el diablo que dio la ley, fue Dios. La ley dice, ese es el texto que sigue. Okay. Romanos 10:4. Verán, es que Dios me está guiando. Me está guiando por el camino de la predicación. Amén. Está ordenando los pasos en sus caminos. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 4. Otro ejemplo, y entonces me detengo ahí en la ley, porque eso fue lo que estaba hablando con el hermano que tenía sus inquietudes, como yo las tuve una vez. Ok, Romanos 10:4. Tremendo texto. Miren que habla de los judíos, para que entiendan. El 1, Romanos 10:1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Diga, no conforme al conocimiento. Hermanos, escúchenme. El celo sin conocimiento es fanatismo. Y el conocimiento sin celo es parálisis. El 3, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando, ¿qué cosa? El pueblo que tenía la ley, que tenía el pacto, que tenía todo, ignoraba. ¿Por qué ignoraba? Porque se quedaron en las obras, como los niños. Súpleme las necesidades, sáname, manda maná, manda esto, manda aquello. Y no entendían a Dios. 40 años viendo a Dios y no lo entendieron. ¿No nos puede pasar lo mismo a nosotros? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que es el gran problema de nosotros, siempre establecer lo nuestro. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ay, santo. Qué manera de andar en los caminos, dejando lo nuestro para hacer lo de Dios. Cada vez que veo una persona que se desorienta en la fe, es porque deja de hacer lo que Dios dice o de lo que Dios le está diciendo a la iglesia para hacer lo que esa persona quiere hacer. Que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Pero ¿y lo que Dios le dice a los demás? ¿No vale nada? No, yo hago lo que Dios me dice, pero ¿y lo que dice a los demás? O no dice la Biblia lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante lo que Dios te dice a ti, pero nunca es más importante que lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque Dios es un Dios de cuerpo, no de una persona. Entonces dice el 4, porque el fin de la ley, diga el telos, el propósito de la ley, la misma palabra, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. En otras palabras, el objetivo de la ley, a donde apuntaba la ley, dice que la ley fue un ayo, un siervo para llevarnos a Cristo. ¿No sirve el siervo? Claro que sirve el siervo. La ley fue dada hasta que viniera la promesa. Ya llegó la promesa. Entonces Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, vine a cumplir. Yo no vine a menospreciar. No, si eso no sirve, yo no trabajo en la basura, ya está en la ley, está en la gracia. No. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a menospreciar? Eso tuvo su enseñanza. Eso tuvo su propósito. Lo que pasa es que ya se logró el propósito. Era llevarme a Cristo.
Estando Cristo, ya yo no tengo que estar bajo ayo, porque ya tengo a Cristo. Hay que despedir al ayo y decirle: ayo, gracias, me llevaste hasta aquí, pero yo tengo que seguir el camino. Así que Dios te bendiga. Gracias por bendecirme, ley. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el corazón. Ya me volviste a Dios, y aquel a quien Dios envió, ahora sigo con aquel que Dios envió. Amén. Amén. A ese siervo yo no soy yo, a mí no me guía ningún, ay, me guía Cristo. No, pero el siervo hizo su trabajo. La ley hizo su trabajo. A un Cristo Dios, yo no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Lo que pasa es que para que haya un nuevo pacto hay que cumplir el primero. ¿Cómo va Dios a hacer un contrato nuevo si no ha cumplido el anterior? Él cumple el anterior y después comienza un nuevo trato, porque Dios es responsable. No es borrón y cuenta nueva y me declaro en bancarrota y se resuelve el problema. No, vamos a asumir responsabilidad. Dios dice: no, yo hice un pacto, yo lo voy a cumplir, termino acá, ahora vengo a comenzar otro porque ya lo cumplí. El fin de la ley, el telos, el propósito del camino de la ley es llevarnos a Cristo. Y yo le decía a este hermano, tratando de hacerle entender, porque tenía sed y hambre con buen corazón, y yo le decía: mira, hermano, en el principio Dios hizo los cielos, ordenó la tierra en 6 días. Así es la Biblia. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. El séptimo día reposó. Y Dios puso el séptimo día como una señal. Y dijo Dios: santifiquen ese día, porque yo reposé en ese día. Y después le dio otras leyes a Israel, las fiestas. Y Dios les dijo: guarden mis sábados, así les llamó, mis reposos. Y serán por señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Un memorial para recordar siempre. Pero Isaías más profundamente habla: si retrajeres del sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santa, gloriosa de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Pero fíjense, el propósito del sábado es no hacer mis obras sino las de Dios, no andar en mis caminos sino los de Dios, y no hablar mis palabras sino las de Dios. Así se guardaba el sábado. Espiritualmente eso tiene una connotación tremenda, porque ahora entendemos que el reposo es Cristo, porque la ley me llevó a Cristo. El fin de la ley es Cristo, el telos de la ley es Cristo. Así que tengo que encontrar en la ley, en Cristo, el todo de la ley. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Cristo es el reposo. Hebreos capítulo 4 dice: si Dios habló del séptimo día, pero el séptimo día no es el reposo. Canaán no es el reposo, porque si Canaán hubiera sido el reposo, Josué, que fue el que introdujo a Israel a Canaán, no hubiese hablado de otro reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda todavía un reposo. Entonces está hablando de reposo de la fe, el reposo en Cristo. Entonces ahora espiritualmente entendemos que el sábado fue una tipología, una sombra, era una manera de Dios llevarme a algo. No es simplemente que me quede guardando 24 horas, es más que eso, sin restar la importancia de descansar un día para Dios, que tiene su valor. El mandamiento es lo que Dios me quiere enseñar con el sábado. Me quiere enseñar a dejar mis obras para entrar en las suyas. Cuando yo me levanto temprano en la mañana a cantarle a Dios, a leer la palabra, a tener comunión con Él, yo estoy haciendo un sábado, porque estoy dejando mis obras para hacer las de Dios. Usted hoy aquí está reposando, no por ser domingo, sino porque está dejando sus obras. Y espero que haya apagado el celular. Amén. Deje sus obras para andar en las de Dios. Usted dejó sus caminos para andar en los de Dios. Eso es sábado. Usted ya no habla sus propias palabras ni busca su propia justicia, sino la de Dios. Eso es sábado. Amén. 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 Entonces el hermano dice: ¿y en qué? En cuanto a los alimentos de Levítico capítulo 11. Ahí menciona
no comer carne de cerdo, ni del mar los camarones no se pueden comer, ni la langosta, en esas cosas, porque solamente lo que tienen escamas y aletas. Ay, qué problema sería hoy para muchos ese problema. Entonces yo comienzo a decirle al hombre, escúchame hermano, para que entiendas. Desde que Dios se reveló a Israel, comenzó a darle una lista de cosas que según Dios contaminaban el santuario. Hacedme un santuario y yo habitaré en medio de ese santuario. Muy bien. Y Dios comenzó a decir, limpia el campamento, toma la estaca y saca los excrementos, porque Jehová está en medio de ti. Y Jehová es Dios santo. Y a los sacerdotes, antes de consagrarlos, los bañó y los ungió. Y después que entraban al santuario, le puso un lavacro para que se laven las manos. Y comenzó a hablarle de todos los ritos de limpieza, de la purificación. Entonces digo yo, hermano, mira, no solamente está Levítico 11, está Levítico 12, 13, 14 y 15. Pero solamente se habla del 11, de los animales, pero después habla de los leprosos. El que estaba leproso no podía tocar el santuario. El tocar animales muertos, ya sea de cadáveres, ya sea de seres humanos o ya sea de un animal muerto, el que lo tocaba no podía entrar al santuario. La mujer cuando estaba menstruada no podía tocar el santuario. El hombre cuando eyaculaba no podía entrar al santuario. Y comencé a hablar de toda la lista de esos capítulos. Y después en el 16 termina en el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Toda esa enseñanza tiene un solo propósito: que cuando lleguemos a Cristo entendamos en espíritu que Dios es santo. ¿Creen ustedes que comer cerdo va a contaminar el cielo, hermano? ¿Creen ustedes que comer camarones o una mujer menstruada va a hacerle daño a Dios que está allá en el cielo? Por favor, hermano, entiendan que es un símbolo, es una enseñanza. ¿Para qué? Para que ahora sepamos que tenemos que apartarnos de toda, dice la palabra, conoce Jehová a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahora dice, límpiense los que llevan los vasos de Jehová, sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la idea. Así como dice cuando Moisés iba, Dios descendió al Sinaí y dijo, santifícame al pueblo hoy y mañana, voy a descender al tercer día. No se acerque nadie porque no quiero hacer estragos. Hermanos, ¿ustedes creen que algo inmundo va a contaminar a Dios? Por favor, es una enseñanza. Es una enseñanza para que sepan que Jehová es santo. Y Dios hizo una serie de cosas que Dios llamó inmundas, que según Dios contaminaban el culto a Dios. Pero hoy en el nuevo pacto ya no son animales, ni mujeres menstruadas, ni un leproso lo que va a contaminar. Ahora lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. La fornicación, el adulterio, los malos pensamientos, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Eso era lo mismo en tiempo de Moisés, solamente que como Israel era un pueblo de esclavos, de niños, se lo tuvo que enseñar de esa manera para que lo entiendan. Pero ya la ley llegó a Cristo. Ahora no podemos quedarnos en lo mismo, en las mismas tonterías de antes. Digo tonterías, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de las interpretaciones nuestras, de las cosas nuestras. Todo lo que Dios, cualquier mandamiento de Dios te lleva a un propósito. Si Dios te prohíbe algo, por algo te lo está prohibiendo, hermano. Por algo, por algo. A ver, dígame cualquier mandamiento y le voy a decir lo que significa. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento que dan los apóstoles, por ejemplo, acerca de la vestimenta de las mujeres? Algunos están arriba de las hermanas dándole. No, que hermano, que el oro, que la plata, que Dios, que... Y ellos andan con tremendos anillos, tremendas cadenas y tremendos relojes de oro. Pero las hermanas no se ponen nada de fantasía aquí. Pero que es increíble. Increíble. Le prohíben a las hermanas ponerse una cosita aquí que cuesta 10 centavos. Y ellos andan con oro y plata por donde quiera. Estoy en prosperidad y ando con tremendo anillo y tremenda cadena.
¿Y qué Biblia leen estos hermanos? ¿Qué es lo que están leyendo? Porque ahí la razón por la cual los apóstoles están hablando de eso es diciéndole a las mujeres santas que no traten de conquistar a sus maridos por su manera de vestir, con oro, con perla, con vestidos costosos, sino que traten de vivir en el ornato del hombre interior por el Espíritu. En otras palabras, le está hablando en contra de la vanidad, en contra del orgullo, que sean sencillas, que sean simples. Entonces, eso es un asunto del corazón, porque la Biblia habla vestidos costosos, pero para la reina de Inglaterra, que dice que es cristiana, un vestido de $2,000 no es costoso, pero para usted, que trabaja en una factoría, eso es un pecado mortal. Claro, vestido costoso depende de lo cuánto yo gane. Una persona gana $400 a la semana, no tiene para pagar su alquiler y anda comprando uno de $1,000. Entonces, Dios mío, eso es pecado delante de Dios, porque ahí se esconde algo. ¿Por qué necesitas un vestido de $1,000? Tú no lo necesitas de $1,000, porque el propósito del vestir, hermano, es cubrir tu cuerpo. Claro, es bueno cubrirlo bonito, pero no pomposo, no con vanidad. Dios no tiene problema con el oro. Las calles de la ciudad van a ser de oro. Las columnas van a ser de amatista, esmeralda, crisólito, berilo, topacio, todo eso, mi hermano. Dios no tiene problema. Todo el santuario era de oro, un montón de oro por donde quiera. Dios no tiene problema con el oro. Miren, ¿recuerdan ustedes cuando hablé de los espejos de las mujeres? Que lo dieron para el santuario, renunciaron a la vanidad. Y cité a Isaías capítulo 3, que habla, así le habla Dios a las hijas de Sión, que andan cuella erguida y haciendo son con los pies, porque tenían las campanitas abajo. Y habla, y dice Dios, y yo le voy a quitar los pomitos de olor, los perfumes, las redecillas, las lunetas, los alfileres, y en vez de pelo le voy a dar calvicie. Santo Dios. ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque dice que andan ensoberbecida, o sea, andan con orgullo. Dios no tiene problema con el vestir, sino con el orgullo, la vanidad. ¿Entienden? El fin de ese mandamiento es que tú tengas la sencillez de Cristo y no seas vanidoso. Que la mujer sea decorosa, que vista decentemente, que no sea un símbolo sexual, que no deje que los enfermos sexuales que de París o de donde sea, que están enfermando al mundo, te enfermen a ti. Amén. Amén. Entonces no te quede en los detalles de un mandamiento, sino a donde te quiere llevar el mandamiento. Esa es la diferencia entre los fariseos y Cristo. Cristo hablaba del espíritu de la ley y ellos hablan de las formas de la ley. Dile, ¿dónde me quiere llevar Dios? ¿Dónde me quiere llevar? Hay hermanas que me dicen, Dios me dijo a mí que no use nada. Eso te lo dijo a ti, por algo te lo está diciendo. Entonces no se lo aplica a los demás, que posiblemente hay algo en tu corazón que Dios sabe y Dios te quiere cuidar. Así que obedece, vívelo para ti. Nada más, porque te lo está diciendo a ti. El día que se lo diga a todos, individualmente háganlo, pero nadie se lo va a imponer, porque ese mandamiento tiene que ver con el corazón. Aquí habla. ¿Saben cómo dice el salmista? Ahora viene la aplicación. El salmista decía en el Salmo 119, dice, ensancha mi corazón, entonces correré en tus caminos. Si el corazón no se ensancha, yo no puedo correr en el camino. Hermanos, una cosa es gatear en el camino, otra cosa es caminar en el camino y otra cosa es correr en el camino. Correr significa que no hay obstáculo, pero ensánchame el corazón. Ahí habla del mandamiento del corazón, del limpio corazón, corazón no fingido. O sea, ser sinceros con la verdad, ser sinceros con Dios. Ensancha el corazón es, pónmelo grande.
Ponme el corazón grande. Hazme crecer en corazón y no tendré problema con tus caminos. Pero cuando el corazón está chiquitito así, en el ego, en el yo, entonces el caminar con Dios va a ser algo tedioso, difícil. Me gusta el salmista, por eso decimos, ensancha mi corazón, entonces correré en tus caminos. En los caminos, en el camino de tus mandamientos. Pero el corazón tiene que ensancharse. Cuando David le dice a Dios, escudriñame, pesa mi corazón. Escudriñame, pesa mi corazón. Porque el problema está en el corazón. Qué bueno es entender a Dios. A ver, Señor, me estás prohibiendo algo. ¿Por qué me lo estás prohibiendo? ¿A dónde tú me quieres llevar con ese mandamiento? Pregúnteselo, Dios se lo va a decir. Si usted es maduro y tiene el corazón amplio, Dios se lo va a decir. Hermanos, ¿quieren ustedes que el camino angosto de Dios se le amplíe? Amplíe su corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que le están orando a Dios, Señor, dame un ministerio de cielo abierto, pero tienen el corazón cerrado para Dios. Y Dios dijo, si tu corazón se endurece y se hace de hierro, el cielo va a ser de bronce para ti. Te lo voy a cerrar como el bronce. Pues pasa lo mismo. Si tú quieres que el camino de Dios sea amplio, que tú no tropieces, que tú andes por ahí, hermano, tengo espacio, gloria a Dios. Antes el camino de Dios, amplía el corazón. Amplía el corazón y vas a llegar al telos, va a llegar al fin, va a llegar al propósito. No podemos pasar toda la vida, hermano, abriéndonos camino. Ya no hay que abrir camino. Eso de que se hace camino al andar, esa es la idea del mundo. Yo no hago camino al andar, ya Dios me dio un camino y dice que andemos por él. Amén. Dice la palabra, ordena mis pasos en tus caminos. A 1, 2, 3, 4. Hermano, qué amplitud yo tengo. Pero hay hermanos que están como la burra de Balaam. Hermano, metía por ahí, estaba como la pobre burra de Balaam, dándole palo. Ay, que yo no quepo por ahí, que el ángel está al frente, que no me deja caminar. Pero no es el ángel. El Dios manda el ángel cuando tu camino está extraviado. Pero Dios no te va a poner un obstáculo en el camino cuando tú estás caminando en su camino. Entonces, la oración es, ensancha mi corazón, entonces correré en el camino de tus mandamientos. Ensánchalo. ¿Han oído la expresión? Esta persona tiene, ¿qué corazón tan grande tiene? ¿Verdad que una persona que tiene un buen corazón llama, qué gran corazón tiene esa persona? Qué gran corazón. Yo quiero que Dios se lo diga de mí. Qué gran corazón tiene ese Juan Radames. Qué gran corazón. Lo tiene de este tamaño. Amén. Amén. ¿Saben por qué hay que ampliar el corazón? Ay, mis hermanos, aquí con el corazón es que se le sirve a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y todos nuestros tropiezos en el camino es por lo mismo. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué no conocemos? Lo mismo, no hay corazón para Dios. Nos pasamos la vida entera aprendiendo y siempre tenemos que ser enseñados, como dice Pablo o el escritor de los Hebreos. Conociendo y nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? Porque el camino no es estrecho. ¿Por qué el camino es estrecho? Corazón estrecho, camino estrecho. Corazón amplio, camino amplio. Yo no quiero pasarme la vida entera en un camino de Dios sin llegar al fin. Yo quiero llegar al telos, al propósito, a donde Dios me quiere llevar. Yo quiero correr, pero Dios dice, tienes que tener amplio el corazón. Así que dile a Dios, escudriñame el corazón. Pesa mi corazón.
Cambia mi corazón. Dame el corazón nuevo. Quiero andar en el hombre nuevo, en el corazón nuevo. Quiero tener corazón para ti, para poder andar en tus caminos y entenderte, oh Jehová. ¿Entendemos, amados? Pero para eso hay que amar a Dios. Para eso hay que amar a Dios. Yo quiero que Dios me amplíe el corazón, que me lo ensanche. Porque cuando yo ensancho el corazón, Él ensancha sus caminos. Y yo puedo correr en sus caminos, sin obstáculos, sin impedimento. Hermanos, la vida cristiana no es una magia. Dios es fiel. La mayoría de las veces cuestionamos a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Pero cuestionémonos nosotros. Señor, que tú no me hablas. Y dice Dios, porque tú no me escuchas. Señor, que tú no me sanas, porque tú no me crees. No culpemos a Dios. Porque hay cristianos, y lo vimos en el libro de los Hechos que lo estamos estudiando, que corrían por el camino de Dios. Había obstáculos, había problemas. La fe era probada como el oro. Había tremendas oposiciones. Pero ellos no llegaron al fin del camino. Claro que llegaron. ¿Por qué? Porque tenían un corazón amplio para Dios. Entonces me gusta este pasaje, este profundo, lo que dice el salmista. Amplía mi corazón. En el original dice, amplíalo, auméntalo, hazlo crecer. ¿Lo deseamos? Oh, yo quiero, no se lo digo para estimularlos al final del mensaje. Si hay algo que yo quiero, es correr por ese camino. Correr. Yo le ruego a Dios por la iglesia de estos días que el último tramo de la carrera lo corramos corriendo todos. Qué lindo sería todos los millones de cristianos corriendo por ahí y ayudando. Hay que llegar, Cristo está allá, nos está esperando la corona ya. Vamos, hermano, muévete, hombre, dale al asunto. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar. Si no hubiésemos desmayado, Él nos alienta, Él nos anima. Adelante, Él nos va a coronar. Sigamos, amados. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Óyelo bien, no permita que nada detenga el propósito de Dios en tu vida. No importa que tengas que retomar el camino cuántas veces. No importa que tengas que humillarte. No importa que tengas que sufrir. No importa, di como Pablo, de ninguna cosa hago caso. Ni aún estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de terminar la carrera, el camino con gozo. ¿Qué te está impidiendo, hermano? Hermana, sal de la tómbola, de dar vuelta como el roedor. Levántate, sal. Dice, Señor, amplía mi corazón. Quiero salir de la rutina religiosa, del formalismo. Quiero salir de esta parálisis. Quiero salir de esto que me impide. Quiero despojarme de lo mío. Quiero tener amplia entrada en el reino de Dios. Pero eso hay que añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, amor fraternal, y seguir añadiendo, creciendo, ampliando el corazón para Dios. ¿Lo deseamos? ¿Lo anhelamos? Cierra sus ojos. Mi hermano, mi hermana, yo oro a Dios para que ponga en tu corazón la misma oración del salmista. Que Dios amplíe tu corazón. Que tú tengas un corazón para Dios.
un corazón sincero, un corazón que le ama, un corazón dispuesto, un corazón amplio para que Dios tenga entrada y sus caminos tengan entrada en tu vida. Entonces Dios va a ampliar sus caminos y tú vas a querer más a Dios, y tú vas a conocer mejor a Dios, y tú vas a entender mejor a tu Padre, y vas a correr en el camino sin obstáculos, sin impedimento. Qué maravilloso será cuando tú puedas correr por el camino, por los caminos del Señor. Ese es el deseo del Padre. Pídele hoy que amplíe tu corazón, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.